Entonces, se encuentra presente en sala la Fiscalía, el Consejo, por Zoom está presente el Instituto, está presente la Fundación. No sé quién está atrás. ¿Quién es la persona que está atrás? Ah, no, don Álvaro, ¿y adelante es tuyo? No, pues don Álvaro sí lo conozco. No, es la persona que me acompaña, magistrado. De la Fiscalía, ya, Sí, perfecto. de la Fiscalía. Yo no sabía, es que con mascarilla no reconozco a nadie. Entonces, no, don Álvaro sí lo conozco, ya. Entonces, por las defensas tenemos por internet a la señora Stubing y no tengo ni a la señora Carrasco ni a don Patricio. No están conectados. No, ¿no es cierto, Carlito? No, magistrado, voy a confirmarlo de No. inmediato. Ya, no importa, no se preocupe. Por los imputados está la señora Monge, está la señora Ollarse, está la señora Fritz, está el señor Cerda, está el señor Arrué por internet y me faltarían la señora... Ahí está la señora Carrasco. Aquí está el magistrado, sí, Ya. gracias. Me faltarían el señor Lefián, la señora Figueroa y el señor Campodónico. Por lo que se nos informó, el señor Campodónico y la señora Figueroa, por lo que entiendo, están atrapados en una estación de metro. Me contaron que estaba cerrado el metro Calicanto. Espérese. No estamos Señoría, Espéreme un poco. señoría, Espérese, señora Stubing, que está hablando la señora Corbalán. perfecto, era por los mismos términos. Ya, diga, el mismo asunto. señora Corbalán. Me acaba de escribir don Luis, me dice que viene llegando en las planadas, que estaba cerrado metro Calicanto. Sí, está medio metro cerrado. Y él viene con la señora Él viene con Figueroa. la señora Figueroa y con respecto al señor Campodónico, la tía respecto del cual él estaba la otra vez, con respecto al señor Lefial, la tía que le estaba tratando de ayudar la otra vez, falleció hace una hora y me pidió autorización, como no es su alegato el día de hoy, poder no estar. Perfecto, no hay ningún problema. Sí. Entonces, hoy día alegaría don Pablo. Don Pablo, ¿usted por quién va a alegar? Voy a hacer una pequeña alegación general y voy a alegar en realidad las causas de don Juan Arrué y de don Luis Cerda. Ya. Alegación general, ya. Y ellos dos están presentes. Don Juan Que está don Luis aquí y está don Juan acá. y don Juan están por Entonces, internet. no sé si tienen inconveniente, están sus abogados defensores presentes, que empecemos y apenas vayan llegando el señor Campodónico y la señora Figueroa se integren a la sala, no hay ningún problema. Bueno, y el señor Lefián lo excusamos porque tiene todas las excusas del caso, no, con un familiar fallecido no. ¿Tiene papelito, don Pablo? Está nervioso. ¿Qué pasa? Normal. Ahí ya. Entonces, don Pablo, si usted quiere, comienza. Si están todos de acuerdo en eso, no hay problema. No hay inconveniente por el Ministerio Público. Sí. Magistrado. No hay inconveniente, magistrado. Ya, y ellos se integran tranquilamente. Y el alegato, don Pablo, no muy rápido porque tenemos que tomar apunte, ¿ya? Listo, cuando usted quiera. Comienzo. Señoría, bueno, primero señalar que el día de hoy me acompaña don Luis Cerda en el tribunal y don Juan Arrué está en su domicilio en Valparaíso. Le fue dificultoso viajar el día de hoy, pero sí va a estar el día del veredicto acá presente en Santiago. Bueno, solamente y para comenzar, señalar que comenzamos este juicio oral en mayo de este año, señalando que el Servicio Nacional de Menores, el SENAME, era quizás una de las instituciones más desprestigiadas en la historia de nuestro país, por el constante olvido que nuestras autoridades habían tenido a través de los años, décadas de la infancia en nuestro país, incumpliendo con ello la ley
la Constitución y los tratados internacionales, la dignidad de los niños del Sename y la dignidad de los trabajadores del mismo servicio. Señalamos también en el alegato de apertura que había y se iba a constatar durante el juicio, y creo que esto también se acreditó, escasez de recursos en general, en particular de servicios terapéuticos. Faltaban profesionales de salud en los centros, faltaban camas psiquiátricas en el sistema de salud y, en definitiva, faltaba salud mental en nuestro país. Dijimos también que esto era responsabilidad no solo del Sename, sino también del Ministerio de Salud. Ministerio de Salud que debe cumplir con los requerimientos de la población general y los requerimientos que hace el Servicio Nacional de Menores. También señalamos que había un control de parte de los tribunales de familia, control que también en este caso fue deficiente. Señoría, en nuestro país de público conocimiento, desde el informe Geldres del año 2013, que se detectaron múltiples falencias en el sistema de protección de menores. La pregunta es, ¿ha cambiado algo a través de los años? Y ciertamente la respuesta es que no. Se constituyó una comisión investigadora el año 2013, dio conclusiones, pero nada cambió. Luego, a raíz de esta causa, se formó una segunda comisión investigadora, la cual incluso honorables diputados y diputadas visitaron el centro, que es de público conocimiento. Existen célebres fotografías en que los honorables diputados y diputadas están a la entrada del CRAS Galvarino y los menores están en los techos. Por motivos políticos, por los motivos que sean, esta segunda comisión investigadora no arrojó siquiera un informe final, porque no fue aprobado. Ahora, y nuevamente de público conocimiento por la prensa, nos enteramos que se formó en el mes de septiembre una tercera comisión investigadora del Sename. Señoría, más allá del informe Geldres, de estas comisiones investigativas, ¿no han existido cambios en el sistema de protección de menores, más allá del cambio de nombre? Las culpas por esta deficiente protección de la infancia, que está al debe en nuestro país, con este juicio pretende en este caso el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Fundación para la Confianza y tal vez el público en general quiere que todas estas culpas sean pagadas por los funcionarios enjuiciados en este procedimiento. Quieren que ellos sean como una especie de chivos expiatorios. ¿Hasta cuándo? Hasta que ocurra un nuevo desastre en el Sename y nuevamente se busquen chivos expiatorios para calmar, en este caso, o cargar con la responsabilidad de toda nuestra sociedad y nuestro país. Los niños internados en el Sename, señoría, también señalamos que no tenían la culpa de estar en el sistema de protección de menores. Estos menores, como pudimos constatar durante el juicio, llegan a los hogares y al sistema de protección muchas veces porque los padres los han abandonado, muchas veces también porque los padres no son simplemente capaces de cuidarlos. Estos niños tienen necesidades especiales por su historia vital y como quedó acreditado en este juicio, en el CREAS Galvarino, aproximadamente el 50% de los casos, según señaló la magistrada Iturria en su informe que fue presentado como prueba documental por la defensa, tienen necesidades especiales, ya sea psicológicas, psiquiátricas o neurológicas. Como señalo, estos menores no tienen la culpa de tener estos requerimientos especiales. Estos niños, este 50% de niños con necesidades especiales, son justamente los niños que se frustran, son los niños que se hacen pataletas, los niños que se descompensan
y los niños que finalmente pueden autoagredirse, pueden agredir a otros niños y pueden agredir a funcionarios del centro. Estos niños, señoría, que están al cuidado del Estado, no están privados de libertad. Estos niños están privados de su medio familiar. Repito, no están privados de libertad, están privados de su medio familiar. ¿Para qué? Para su protección por parte del Estado, según el artículo 20 de la Convención de Derechos del Niño. Aquí no se limitan los derechos de estos menores, sino que se limitan los derechos de sus padres o de su medio familiar para su protección por circunstancias especiales. Mucho se ha hablado, señoría, respecto de, también durante este juicio y en los alegatos de clausura de los persecutores, de la supuesta privación de libertad que están sujetos estos menores. Y se ha esgrimido como antecedente un sinnúmero de cosas que voy a pasar a analizar ahora. Pero lo único que se ha señalado son argumentos tal vez doctrinarios, casi olvidando los 6 meses casi que llevamos en juicio oral, porque no se han analizado acá antecedentes fácticos de qué es lo que pasaba con estos menores realmente en el Sename y específicamente en el CREAD Galvarino. Casi, como señalo, si no importara la prueba rendida en juicio. Respecto a la privación de libertad, como señalo, los menores del CREAD Galvarino no están privados de libertad. En los alegatos de apertura intenté hacer un símil entre el CREAD Galvarino y un colegio, ¿ya? Ahora voy a repetir el ejercicio, pero con los antecedentes que se analizaron durante el juicio oral. Creemos que con estos antecedentes se va a acreditar que el CREAD se parece más a un colegio, que a un centro de privación de libertad. En primer lugar, todos los colegios, señoría, cuentan con medidas de seguridad. Y estoy hablando de cierres perimetrales específicamente. Estos cierres perimetrales tienen por fin evitar, tanto en un colegio como en un CREAD, que los niños se escapen o se fuguen del lugar. Y además, que no ingresen personas desde el exterior, por distintos motivos. Porque puedan realizar robos de bienes, porque puedan atentar contra los menores, etcétera, pero todos los colegios y todos los CREAD necesitan cierres perimetrales. Las medidas de cierre perimetral, dependiendo del colegio u hogar, y por qué no decirlo, dependiendo del presupuesto que se cuente, son más bonitas o más feas. Pero la función es la misma: evitar la entrada o salida de personas o evitar la entrada o salida de cosas del centro, llámese pelotas de fútbol o bienes que puedan ser sustraídos. Con las fotografías que se expusieron al comienzo de este juicio oral, justamente las fotografías que dan cuenta del frontis del CREAD Galvarino, por calle Bascuñán Guerrero, además las fotografías que dan cuenta de calle Maquinista Escobar, que es el lugar donde está esta sala multiuso, gimnasio podríamos llamarlo, y las fotografías que dan cuenta de la parte posterior del centro, que da a la calle donde está, no recuerdo la calle específicamente en este momento el nombre, pero es la calle que da al lado oriente del centro. En estas fotografías quedó de manifiesto que los cierres perimetrales del CREAD no son más que eso, cierres perimetrales. No son tan bonitas como quisiéramos todos, tal vez, pero cumplen la función. Lo que queda de manifiesto es que en este CREAD Galvarino, dentro de estos cierres perimetrales, no hay línea de fuego, como tienen los centros de privación de libertad. Tampoco hay gendarmes custodiando el perímetro exterior del centro, lo que sí sucede en los centros de privación de libertad.
Aquí también, señoría, se ha hablado que los niños del CREAD Galvarino estarían privados de libertad porque hay guardias de seguridad en el centro. Mucho se habló de que por el hecho de haber guardias en el CREAD que abra la puerta eléctrica y que estos guardias, o ni siquiera son guardias, son porteros, que porque no cumplen funciones de vigilancia, son porteros. Que estos porteros, por el hecho de estar, este era un centro de privación de libertad. Señoría, en muchos lugares hay porteros. Hay porteros en los edificios de departamento, hay porteros en los condominios y hay porteros en los colegios. En todos los colegios hay porteros. Pensemos o hagamos el ejercicio, en este caso, los que son padres, los que son madres, tíos, o más aún, pensemos en nuestra edad escolar, ¿ya? En todos los colegios hay porteros para evitar el ingreso de personas al exterior y para evitar que los niños se escapen en horario escolar fuera del centro. Sin duda que hay otras entradas también en los colegios y también en el CREAD, como la entrada que estaba por calle Maquinista Escobar y la reja o el portón que está por la calle que da al oriente. Pero estas calles, estos cierres simplemente estaban cerrados con llave, sin portero, al igual que en los colegios, con una entrada principal y las otras solamente con llave. Ciertamente, señoría, nadie estaría contento, nadie que tenga hijos o que tenga algún familiar o alguien que quiere en edad escolar, si es que estos menores salen en horario escolar sin autorización de nadie o son retirados por cualquier persona. Respecto de las puertas que señalé, estas, no me acuerdo si dije 3, son 4 puertas en realidad, una puerta por el frente para proveedores, una puerta de vehículos en realidad, al lado había una puerta donde están estos porteros, por Bascuñán Guerrero, en Maquinista Escobar había el cierre del gimnasio y la calle que está al oriente. Son 4 salidas, 3 de ellas solamente con llave, y esto quedó acreditado según la prueba documental, específicamente en la número 13 del Ministerio Público, que es el plano que tuvimos la ocasión de ver al comienzo de este juicio oral, y el informe, el planimétrico, que fue la prueba número 9 de la defensa, donde específicamente se especifican las áreas del CREAD Galvarino. También, como quedó acreditado por la prueba testimonial durante el juicio oral, muchas veces los guardias o porteros, como señalamos que eran, se limitan solamente a registrar algunas entradas o salidas, porque los menores, como quedó, creo, fehacientemente acreditado, salen permanentemente del centro por diversos motivos. En el CREAD Galvarino, los niños salen con total libertad con los CTD, salen al médico, salen al colegio externo, salen al psicólogo, salen a talleres deportivos, como dijo Mel, a jugar a la pelota, salen con familiares, van a salidas recreativas, van algunos hasta a comprar con los GTD a la esquina. Incluso, en algún momento, algún menor dijo que habían ido a una salida recreativa, a una discoteca, creo Kamazú, dijo un día domingo en la tarde. Esto no es solo lo que yo estoy diciendo, esto quedó acreditado con la prueba testimonial y específicamente también con la declaración de las acusadas y especialmente por la declaración de don Álvaro Vega, quien señaló respecto de la niña Lisette que ella salió del centro, según el catastro que él hizo, 149 veces. Y de ellas, y aquí lo importante, en 27 de estas veces no quedó registrado en el libro siquiera con quién salía. O sea, ni siquiera se registró quién la acompañaba. Ciertamente, la pregunta que cabe es, ¿pasa esto en un centro de privación de adultos? Ciertamente no.
En el centro de privación de adultos, las personas que están privadas de libertad pueden salir libremente al colegio externo, al psicólogo, al médico, a talleres con familiares, a comprar con algún gendarme, o pueden salir, ciertamente, peor aún, pueden salir solos o pueden salir sin que siquiera se registre si es que salen o no. La segunda pregunta que viene, ¿pasa esto en los centros de privación de libertad de los menores? ¿Pasa esto en el Tiempo Joven, en el CIP San Joaquín? Ciertamente no. También creo que quedó acreditado durante este juicio oral que las piezas, las casas del CREAD Galvarino son eso, son piezas, son casas. A diferencia de lo que ocurre con los centros de privación de libertad, en que las habitaciones, por llamarlo, son realmente celdas. Se cierran con llave, tienen reja metálica, tienen cerrojos, existen en el límite exterior línea de fuego, existen cámaras de seguridad por todos los lugares del centro. Y además el perímetro exterior es resguardado por Gendarmería de Chile. Por estos puntos creo que claramente el CREA o algún organismo o alguna casa de un organismo colaborador del Sename ciertamente ni siquiera se parece en lo más mínimo a un centro de privación de libertad, sino que más bien a un colegio o internado. Apliquemos ahora sentido común, como dijo alguno de los persecutores. Nadie estaría contento porque los niños pudieran salir libremente de un colegio. Apliquemos sentido común y ahora vamos a las rutinas, que tanto también se esgrimió como antecedente o como argumento para señalar que los menores están privados de libertad. Las rutinas del centro, del CREAD Galvarino específicamente, son rutinas educacionales. Al igual que en los colegios, los niños deben empezar las clases a cierta hora. En un colegio, el que llega tarde pasa por inspectoría y si llega muchas veces tarde le citan al apoderado y no puede entrar solo. ¿Por qué es esto? Porque los niños están en formación. Se deben formar hábitos respecto de los niños en edad escolar. Se deben, por lo mismo, establecer rutinas de múltiples cosas, por ejemplo, rutinas de aseo personal. Los menores deben ducharse a cierta hora, deben lavarse los dientes a cierta hora, también deben tener hábitos de alimentación, marcar las comidas, desayuno, almuerzo, once, té, como lo queramos decir, y cena. Necesitan formación escolar, necesitan formación en matemática, lenguaje o castellano, como se llamaba antes, para los más antiguos. Necesitan formación deportiva, necesitan juegos en general, necesitan socializar con otros niños, pero socializar dentro de un marco de reglas. Como señalo, estas rutinas se establecen para la formación de los niños. Ahora pensemos lo difícil que es cumplir esta rutina en un centro CREAD. ¿Qué pasa si algunos niños no se levantan a la hora que corresponde? Si se levantan algunos y otros no. Quedó manifiesto durante el juicio que no hay más ETD para cuidar a unos que estén en un lugar y los otros que estén en otro, porque muchas veces hay solo un educador de trato directo por casa. ¿Qué pasa si el educador decide dejar, por ejemplo, a un niño en una pieza o a varios niños en una pieza sola? ¿Pueden agredirse entre ellos? ¿Pueden agredirse solos? Como se vio en este juicio también, hay muchos niños que por su historia vital, no por su culpa, están o presentan conductas sexualizadas, tienen juegos sexualizados, pueden abusar unos de otros, pueden incluso en los rangos mayores de edad algunas de los menores quedar embarazadas. Ciertamente no pueden
dejar a los menores solos y ciertamente se deben levantar en un cierto horario y deben cumplir con este horario y cumplir con la rutina. No hay educadores de trato directo suficientes. Por lo mismo, el desayuno también debe hacer a cierta hora. ¿Por qué? Porque luego de tomar desayuno, como quedó acreditado en el juicio, las salas multiuso de cada casa se transformaban ¿en qué? En el colegio interno de los menores. Por lo tanto, no podían demorar más allá de cierto tiempo en tomar desayuno, porque luego esa sala se ocupaba de sala de clase. ¿Qué pasaba con los niños que estaban en un colegio externo? Tampoco se pueden levantar más tarde, tampoco se pueden quedar en la pieza y tampoco pueden demorarse en tomar desayuno porque se va el auto, vehículo, furgón, micro que los transporta hasta el colegio externo. Y si se demoran más, simplemente no son llevados al colegio a recibir su derecho, que es su derecho a la educación. Vamos ahora a las actividades deportivas, actividades de recreación. El CREAD también tiene espacios de recreación, tiene espacios para realizar deporte. Ciertamente, los espacios que tiene CREAD Galvarino no corresponden tal vez a los espacios que tenga algún colegio particular en Santiago, con una cancha de fútbol de medida oficial, con una pista recortada alrededor, pero sí tienen canchas de baby fútbol con pasto sintético o pastos o patios siquiera embaldosados o con tierra, en los cuales de todas formas los niños pueden hacer deporte y no por ello diremos que están privados de libertad. Señoría, en los recreos, pensemos, y aquí quiero que se haga el ejercicio, no sé si alguno ha entrado a algún colegio en horario recreo, ¿ya? Esto es lo mismo que pasa en el CREAD Galvarino. En los tiempos de recreo o en los espacios de recreación, los niños juegan a la pelota, se pegan entre ellos, chocan, se caen, se pegan, pueden chocar con un arco de fútbol, les llega un pelotazo. Bueno, imaginemos esto como es en un colegio normal y ahora imaginémoslo como es en el CREAD Galvarino con poco GTD, con escasez de personal y con niños con necesidades especiales o con niños que requieren mucha más atención que los niños sin este tipo de necesidades. Señoría, con el término o casi extinción, si alguno no lo conoce, de los colegios especiales en nuestro país y con la ley de integración, los niños con necesidades especiales están en los colegios normales, están integrados en todos los colegios. Y por ello hay un equipo PIE, un equipo se llama Programa de Integración Escolar. En cada curso, los cupos de este PIE, estamos hablando en un colegio, son 3, 4, máximo 5 niños por curso. En un curso grande, estamos hablando de cursos de 40, 45 niños. Esto es lo normal en los colegios con integración. Pensemos ahora en el CREAD Galvarino. Son más o menos la misma cantidad de niños. Pensemos en el CREAD Galvarino. Son más o menos la misma cantidad de niños de un curso que en una casa. Pero la diferencia acá es que los niños que requieren este programa de integración o con necesidades especiales no son 3 o 4 de 40, sino que son 20 o más de 20 de un total de 40. Quedó acreditado durante este juicio que más del 50% de estos menores necesitan o tienen requerimientos especiales, ya sean neurológicos, psicológicos o psiquiátricos. Esto es lo que enfrentan los funcionarios del CENAME. Esto es lo que enfrentan y la labor y las dificultades que tienen para educar niños, para formar a estos niños con necesidades especiales. Y además, deben preocuparse de los niños que no tienen necesidades especiales, que tal vez pueden ser un poco más tranquilos, un poco más tímidos y que incluso pueden sufrir, no sé, por decirlo ahora que estábamos al término bullying respecto de los otros menores. Esto que señalo está refrendado en la prueba número 5 de la defensa, en el informe del 3 de mayo del año 2016, que es un informe
firmado por doña Paula Iturria, magistrado del Tribunal de Familia de Santiago, que señala que en el CREAT Galvarino, a la fecha del informe, 3 de mayo del año 2016, habían 133 niños en el CREAT Galvarino, para un total de 100 plazas. Niños hombres, señalan en su informe, habían 89. Niñas, 44. Las plazas en cada caso, según sexo, eran 50. Este informe también señala que de este total habían 48 niños con diagnóstico de salud mental. De ellos, 32 con tratamiento psiquiátrico y 16 con tratamiento por neurología. Esta es la realidad del CREAT Galvarino. Esta es la realidad de los niños del Sename y por esto deben establecerse rutinas. Vamos ahora a las rutinas nocturnas. La rutina de noche. ¿Qué tenían que hacer los niños? Cenar, ver televisión, bañarse, ponerse pijama y acostarse. Evidentemente, estos niños no pueden andar libremente por el CREAT. Evidentemente, estos niños no pueden salir a la calle en la noche. Es el mínimo cuidado, es el cuidado que tienen todos los cuidadores de niños o todos los padres o madres de niños. Nadie que tenga hijos en edad escolar va a dejar que, alguien diligente va a dejar que los hijos salgan de la casa en las altas horas de la noche, ni siquiera entrada la noche. Nadie va a dejar que los niños en su casa coman lo que quieran a la hora que quieran. Y nadie tampoco ciertamente va a dejar que vean en la televisión lo que ellos quieran y a la hora que quieran. Por lo tanto, la rutina de noche, que es más propia de un internado, más propia y muy parecida a la rutina de una casa, ciertamente tampoco se parece a una rutina de un centro de privación de libertad. Señoría, todos tenemos rutinas. Las rutinas son necesarias para organizar la vida. No porque tengamos rutinas estamos privados de libertad. Todos tenemos rutinas distintas, pero ciertamente son rutinas. Una hora en que uno se levanta, hora en que uno sale, que toma desayuno, las horas de comida, las horas de dormir. Todos tenemos rutina y nadie por eso señala que está privado de libertad. Por último, sobre este capítulo de alegato, llamémoslo de la privación de libertad, declaró en estrado la magistrada Paula Iturria, jueza de familia, quien es la encargada o es magistrado de un tribunal en el cual se dictan las medidas de protección de los menores. Magistrado que, como jueza de un tribunal de familia, es quienes finalmente supervisan estos centros, quienes emiten informes y los envían al Sename, específicamente al Sename, al centro y también al Departamento de Protección de Derechos, que no es el departamento donde están los menores privados de libertad, Protección de Derechos. Este magistrado señaló todas las deficiencias del centro, hizo un informe categórico señalando incluso que este centro debía ser clausurado. Pero ella, a una pregunta de los acusadores, señaló: los niños están en libre tránsito. Los niños de este centro no están privados de libertad. Ahora, magistrado, quiero ir al tema de los apremios ilegítimos. En este juicio, los persecutores estatales, persecutores privados, han presentado acusaciones por delitos de apremios ilegítimos en contra de mis representados y en general en contra de todas las personas juzgadas en este juicio. El delito de apremios ilegítimos está contemplado en el artículo 150
del Código Penal. Artículo que ciertamente ha sido modificado en varias ocasiones en nuestro código, en nuestro ordenamiento jurídico. Este artículo 150, vigente al momento de los hechos, no tiene por fin, según señala Politov Matus Ramírez en su Manual de Derecho Penal chileno, no tiene por fin castigar las lesiones o los malos tratos, sino que lo que se castiga es la violencia aplicada a las personas para quebrantar su voluntad de no declarar, en la modalidad más grave, señala, o de disciplinar ilegalmente a un detenido en la modalidad menos grave. Esta norma, que estaba vigente en nuestro país a la fecha de los hechos, fue introducida en el Código Penal chileno el año 1998, siguiendo la ratificación por parte del Estado chileno de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, humanas y degradantes, y siguiendo también en parte el Código Penal español de 1995. El artículo primero, que es importante para esta convención, que es importante para la interpretación de esta norma, señala y define la tortura como todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esta persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Esto es lo que señala dicho artículo. Tenemos, por tanto, que los requisitos de este delito son, primero, que la privación de libertad. Ciertamente, creemos que por los elementos fácticos no se cumpliría con dicho requisito en los casos de Crear Galvarino. Tampoco se cumple, señoría, por los aspectos normativos. Si bien es cierto, se sigue la norma del artículo primero de la Convención contra la Tortura, también se sigue el Código Penal español de 1995. La norma que estaba vigente en nuestro país habla de personas privadas de libertad. La norma del Código Penal español de 1995 ciertamente habla de personas privadas de libertad, pero específicamente nombra a los menores bajo la custodia del Estado como aparte. No los deja dentro de los privados de libertad. Y justamente el legislador chileno no los consideró, y de hecho, cuando se cambió la norma, la última modificación que se hizo cuando se estableció el delito de tortura en nuestro país, uno de los argumentos fue para que la norma incluyera a todos los niños que están en el Sename. Por lo tanto, a contrario censo, podemos establecer que la norma que estaba vigente al momento de los hechos no los incluía normativamente, y por lo que señaló anteriormente las condiciones del centro, fácticamente tampoco. En cuanto a la calidad de funcionario público como segundo requisito, no parece haber discusión. De hecho, no fue discutido por ninguna de las defensas. Los imputados o acusados en esta causa son todos ciertamente funcionarios públicos. Pero este requisito no es tan simple.
para que se configure el delito. No es solamente con una persona que sea empleado público, sino que se requiere el dolo de aprovechar el cargo para ejercer estos apremios ilegítimos, cosa que tampoco se ha acreditado. En tercer lugar, la conducta de aplicación de tormentos o apremios ilegítimos, como señala nuestro legislador en el artículo 150, y aquí nuevamente voy a citar a los profesores Matus, Ramírez y Politov, señalan que es todo acto por el cual se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales. O sea, se requiere una cierta entidad, una cierta gravedad. No toda conducta es un tormento o apremio ilegítimo, cosa que tampoco se da en este caso. Recordemos el origen del delito de tortura. Ciertamente es para tiempos de guerra, para personas detenidas en unidades policiales, para arrancar confesiones. No todo es apremio ilegítimo ni aplicación de tormento. Por último, respecto de los elementos subjetivos del tipo, el mismo autor, los mismos autores, señalan que el legislador, al utilizar la palabra tormentos o apremios ilegítimos, la objetividad solo es aprehensible desde el elemento subjetivo que da sentido al dolor que se inflige y que permite diferenciarlo de las lesiones comunes. Esta subjetividad está dada por el elemento intencional, consistente en el propósito de castigar al ofendido por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido. Momento, todo desde asimilarlo a las lesiones comunes. ¿Y que permite qué cosa? Lesiones comunes, punto seguido. Esta subjetividad está dada por el elemento intencional, consistente en el propósito de castigar al ofendido. Castigar está entre comillas. Y abre comillas nuevamente, por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, cierra comillas. O de intimidarlo o coaccionarlo a él o por su intermedio a otro, abre comillas, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cierra comillas, racial, social, cultural o política, o de, abre comillas, obtener de ella o de una tercera información o una confesión. Estos son los elementos o requisitos copulativos que debiera tener una conducta para ser castigada a título de apremio ilegítimo. Por lo tanto, ahora corresponde analizar los antecedentes fácticos, en este caso, de la causa de don Luis Cerda. Magistrado, no sé si hacemos un receso de 5 minutos para... Lo que necesite ¿Sí? me avisa. Pido 10 minutos mejor para 10 empezar con los minutos, antecedentes ya. fácticos. Espérese, me quedó una duda. ¿Usted dijo permite diferenciarlo de lesiones comunes o asimilarlo? Diferenciarlo. Ya, gracias.
permiso, señoría, nuevamente. Quedamos en que ahora iba a comenzar a analizar la causa de don Luis Cerda. Los hechos acusados son los siguientes. El niño Máximo, NC, nacido el 4 de enero del 2008, ingresó al Centro de Reparación Especializada de Administración Directa del Servicio Nacional de Menores, CREAD Galvarino, ubicado en calle Bascuñán Guerrero 910, comuna de Santiago, el día 11 de septiembre de 2015, por resolución del Centro de Medidas Cautelares de los Tribunales de Familia de Santiago, de esa misma fecha, en causa RIT P5516-2013. Por su parte, el niño Christopher MC, nacido el 10 de mayo de 2006, ingresó al mismo centro el día 10 de agosto de 2015 por resolución del Centro de Medidas Cautelares de los Tribunales de Familia de Santiago el 3 de agosto del año 2015. En causa, se señala el número de la causa, ambos niños se encontraban bajo custodia permanente del Estado, privados de libertad, sin poder ejercer su libertad ambulatoria. En este contexto, el día 24 de marzo del año 2016, en horas de la mañana, al interior de la casa 1 del citado centro CREAD Galvarino, el acusado Luis Cerda Silva, actuando en el ejercicio de su función pública de educador de trato directo, le ordenó al niño Máximo, de 8 años de edad, que saliera de la referida casa, para luego seguirlo, y mientras la víctima corría, bueno, me concentré. Luis Cerda, actuando en el ejercicio de su función pública de educador de trato directo, le ordenó al niño Máximo, de 8 años de edad, que saliera de la referida casa para luego seguirlo. Y mientras la víctima corría, huyendo del acusado hacia el exterior de la casa, lo apremió ilegítimamente, golpeándolo por detrás con una patada en las piernas, cayendo el niño contra el suelo, causándole llanto y dolor. Asimismo, que podríamos decir que es el hecho 2 de la acusación de Luis Cerda, señala que, asimismo, el día 9 de junio del 2016, en horas de la mañana, en el sector de cancha de pasto sintético, en la parte posterior del referido centro, el mismo acusado, Luis Cerda Silva, actuando en el ejercicio de su función pública de educador de trato directo, casi al término del partido de fútbol y al no cumplir de manera inmediata con una instrucción que el acusado le dio, apremió ilegítimamente al niño Christopher, de 10 años de edad, agrediéndolo, empujándolo y dándole golpes de puño en cabeza, brazos y provocando daño y dolor, llanto y dolor en el niño. Esos son los hechos que acusan los persecutores. Al comienzo de este juicio declaró el imputado don Luis Cerda, ¿ya? Don Luis Cerda latamente declaró en el tribunal su historia de vida, señaló quién es, señaló cómo él llega a trabajar a este centro CREAD, por qué llega a trabajar a este centro CREAD, cómo era el día a día en este centro, la realidad de trabajar en el Sename, la realidad de trabajar con niños, e incluso se emocionó al relatar la realidad de los centros, la vida de los niños, porque él señaló que también le costó salir adelante y también vivía en un lugar vulnerable. Por último, en su declaración señaló qué es lo que pasó respecto del llamado hecho 1, que podríamos decir de la acusación del Ministerio Público y que está referido al niño Máximo. En su declaración señala que el niño un momento, magistrado. Ya. Él señala que ese día él estaba trabajando como todos los días en el centro, ¿ya? Y que en esos años él recordaba que los niños jugaban con cartoncitos, señaló él. Cartoncitos que los niños guardaban y que eran verdaderos tesoros para los niños y que eran cuidados y guardados como tal, guardados en los casilleros de los niños. Él estaba trabajando, señaló, con 4 niños que estaban
en la escuela externa en la tarde y por lo tanto él debía hacer la labor de hacer las tareas con ellos en la mañana. Estos niños, que él señaló que eran Josías P., Josías F., un niño Ángel y otro niño más que no recordaba el nombre. Y en ese momento en que estaba en estas labores, había llegado el niño Máximo al lugar. El niño Máximo ya habría empezado a hurgar en los casilleros, donde estos menores tienen y guardaban estos cartoncitos que eran sus verdaderos tesoros. Y que Máximo habría empezado a sacar las cosas de otro niño de los casilleros. Él señala haberle señalado a este niño Máximo que no lo hiciera porque nada tenía que hacer en el lugar. Él le pide a este niño Máximo que entregue los cartones y este niño los esconde, comenzando a decir garabatos y empezando a correr por la sala, botando una silla, botando la mesa, y en cada vuelta que daba, golpeaba a estos 4 niños que estaban en la sala. Señala que él va detrás con pasos cortos porque no podía correr por el tamaño de la sala, el espacio era reducido, y señala que cuando él lo intenta tomar por el hombro, pasa a tocarle el pie al dar el paso, al avanzar. El niño, señala él, se habría tirado, contra la puerta, se habría abierto esta puerta y el niño habría caído afuera en el suelo. En actitud, según él, queda de protección con las palmas hacia arriba, gritando, me quiere pegar, y en eso llega la tía Loreto, que es la única testigo presencial que presenta el Ministerio Público, quien ve que él retaba al niño que lo reprendía y la tía le comienza a decir, no se le pega a los niños. Luego de esto toma al niño y se lo lleva. Este es el relato, en este caso, de don Luis. Señala además que él en ese momento se sintió desvalorizado, se sintió desautorizado, y luego de esto dice que se llevan al niño y no sabe lo que pasó. Señala que en ese tiempo él estaba con problemas en la casa por su depresión posparto de su señora, y cuando lo citan para preguntarle qué es lo que pasó, esta tía Loreto con otra funcionaria, él dice que se sentía tan mal por los problemas personales y se sentía tan mal por haber sido reprendido delante de los niños, en que él dice que cuando le preguntan, ¿le pegaste al niño? Y él dice, sí, le pegué, y que estaba harto, que quería que lo despidieran, pero eso no pasó. Él señaló acá en el tribunal que él no hizo nada, de hecho da el relato, lo intenta tomar del hombro, cuando lo pasa a llevar y el niño cae. Señala que tuvo licencias por ansiedad y que nunca le pegó al niño, solo lo habría tocado abajo. De hecho, y fue prueba presentada por la defensa, el imputado declaró en estrado lo que estoy señalando, cómo fue el incidente. De hecho, realizó un informe de conducta de la situación, informe de conducta que también fue presentado por la defensa. Respecto de este hecho, el Ministerio Público presentó como prueba la declaración del niño Máximo. El niño Máximo vino al tribunal y ¿qué es lo que nos dijo este niño? ¿Ya? Un niño que tenía 13 años al momento de prestar la declaración acá en el tribunal. ¿Ya? Señaló que vino al juicio por cuánto le habrían pegado en el hogar grande que quedaba en Lo Blanco, dijo. En Lo Blanco. Siempre me han dicho, no sabe la ciudad en que queda el hogar. Sí. Ahí. Un poco más cerca porque si no, no lo escuchamos. Ya. Entonces, dijo que vino a juicio a juicio por cuánto le habían pegado en un hogar grande que quedaba en Lo Blanco, que siempre le habían dicho que quedaba ahí, pero que no sabía la ciudad. Eso es lo que dijo el menor. Señaló que ahora tenía 13 años
y que cuando ocurrieron estos hechos tenía entre 8 a 10 años. Señala textual: yo no me recuerdo muy bien, lo que yo me acuerdo, yo no quería salir al patio. Y cuando iba saliendo, me pegó una patada y me caí al suelo. Parece que la tía Loreto me vio cuando me caí, cuando me pegó. Cuando le preguntan dónde estaba por el Ministerio Público, te señala que había en el hogar una casa 1, que había una entrada así de derecho, señala, y al lado tuyo yo iba saliendo y salí igual y me pegó una patada. No me acuerdo dónde fue. ¿En qué lugar fue la patada? Me preguntan, señalando el menor, por la espalda y la pierna. ¿Te acuerdas la hora?, preguntó el ente persecutor, y el niño señaló: en la tarde. Esto lo vio la tía Loreto, señala. ¿Quién era él? Luis Cerda, señala. ¿Te acuerdas cómo era físicamente?, pregunta el ente persecutor. Señala: él era de mi porte, con rulitos un poco maceteados. Le preguntan: ¿por qué estaba Luis Cerda en la casa 1? Y él señala: porque le tocaba ese turno a él. Nuevamente preguntan: ¿esto que te pasó, se lo contaste a alguien? Y señala: a una tía que siempre pidió para llamar a su abuela. La tía Anita parece que se llama. Y luego el fiscal le pregunta respecto de a qué abuela llamaba, si era una abuela materna o paterna, quién lo visitaba en el hogar. Le preguntan qué tipo de actividades tenía con esta tía Anita, y de hecho la pregunta fue: ¿te acuerdas qué actividades tenías con ella? El menor responde: no. ¿De qué te acuerdas? Cuando me citaba a estar un rato, le preguntan: ¿era de ese hogar? Cuando te citaban, ¿qué hacían? Dibujábamos, jugábamos, responde el menor. Oye, Máximo, ¿quieres contar algo más a la jueza? Y empieza a relatar otra situación en un camarote. ¿Te pasó algo más en el hogar? No. Y por último agrega que luego de este evento la tía Loreto lo llevó a jugar. Eso es lo que el relato básicamente de este menor. Por lo tanto, este menor, al igual que don Luis Cerda, circunscribe la acción o el supuesto evento al interior de la casa 1, y que posterior a este evento lo habrían llevado a jugar. Fundamental entonces es analizar la declaración de doña Loreto Ávila, que es la testigo que presentó el Ministerio Público. ¿Qué es lo que señala doña Loreto Ávila? Ella señaló que era una funcionaria de UTP que venía del descanso, del recreo, y cuando iba a su oficina ve salir un pie saliendo de la pieza que le da en una de sus piernas al niño Máximo, quien cae. Yo voy hacia allá y se produce una discusión con el educador. Cuando se acerca, ve que era Luis Cerda. Ella señala en su declaración que se va con el niño a enfermería, que lo revisan y se aplica el protocolo. Que el niño estaba afectado, que gritaba cosas al educador para que lo revisaran y todo. Señala ella que cuando habló con Luis Cerda, él señaló que la pierna era para sujetarlo. Ellas le señalaron que era maltrato y ellas informan la situación.
Magistrado, en este caso, tanto mi representado, quien nunca, o sea, declaró durante la investigación y declaró en el juicio oral, señalando este incidente, que no escondió, por cierto, porque también hizo un informe de conducta. Está la declaración del menor, que se circunscribe también la acción dentro de la casa número 1. Y por el contrario, la tía Loreto señala haber visto un pie o haber visto algo que sucedió fuera. Haber visto un pie o haber visto algo que sucedió fuera de esta casa número 1, fuera de la pieza. Ciertamente que la declaración de la tía Loreto no se ajusta o no es compatible, no es coherente con la declaración del niño ni con la declaración de Luis Cerda. Ahora, veamos quién era este niño Máximo. Y como señalé, estos niños con necesidades especiales no tienen la culpa de tener estas necesidades, no tienen la culpa de frustrarse, no tienen la culpa de descompensarse. Pero la prueba, la defensa, leyó básicamente prueba documental que da cuenta que este niño era uno de los niños que tenían mayores requerimientos, por decirlo de alguna forma, era de los niños que eran más complicados de llevar. Llama la atención que en este caso, a pesar de la declaración de doña Loreto que señala que este niño fue llevado a la enfermería, no se presentó un informe de lesiones. No hay tampoco una pericia de credibilidad del relato del niño. Sabemos que en este centro CREAT era frecuente que los menores amenazaban a los educadores con acusarlos de golpearlos. Llama la atención también que en este caso tampoco hay un informe de daño. Respecto del, me voy a referir ahora al segundo hecho que se acusa a don Luis. Don Luis, en su declaración también, que prestó acá en el tribunal, al referirse a este hecho, señaló que habían niños más fuertes, niños más juguetones, como en cualquier escuela. Señaló que habían niños más grandes y niños más chicos, de envergadura física. ¿Ya? Por ejemplo, nombró a un Jaime, que dijo se traveseaban de manos, jugaban empujones y que él tenía la costumbre de hacer juegos más brutos. Respecto de este menor, señala que los hermanos Mancilla eran dos hermanos. Señala el Mancilla grande y el Mancilla chico. Señala que el Mancilla chico era más travieso y más juguetón. Y el hermano grande, que es el que está en este hecho, era más regalón. Pero él no lo sabía porque él justo había sido trasladado a esta casa ese día. Sus señorías pudieron ver al menor, ¿ya? El menor, Christopher Mancilla, Christopher M., era un menor grande para su edad. Era un menor con gran envergadura física. Pero a pesar de ello, era un menor muy tímido, muy tierno. El menor que vino aquí a Estrado. En este contexto, cuando a don Luis lo cambian en esta casa, señala que la tía lo manda a buscar al niño y el niño no quería ir. Él señala que le da 2 golpes en el brazo, así cortito señala. Que él esto lo hacía con los niños más grandes, más cuerpones. Señala que él se acerca a él para jugar como con otros niños. Él pensaba que con un cortito en el brazo no le iba a doler. De hecho, él dijo que pensaba que no le había dolido. Pero de todas maneras, don Luis señala que él cree que el niño se sintió mal. Porque cuando él le pega estos cortitos, el niño se da vuelta
y le dice, textual, me pegaste, viejo culiao. Señala que él lo habría hecho como juego, sin intención de dañarlo. Desde el juego, desde ponerse en el lugar de ellos. Y luego de eso lo habrían cambiado de casa. Esa es la declaración de don Luis Cerda respecto a este incidente. El Ministerio Público trajo en este caso al niño Christopher, como señalo, era un niño de gran envergadura física y un niño bastante tímido, bastante tierno. Él declaró acá en tribunal con todos los resguardos que pidió el Ministerio Público. ¿Ya? Era un menor ya de 16 años cuando vino acá al tribunal. Estudiaba primero y segundo medio. Señaló que sabía por qué venía a declarar. Señaló que vivía en la casa de su mamá y que antes vivía con su prima. Antes de eso vivía con su mamá igual. Señaló que antes no había vivido con nadie más. Señaló que había estado en la escuela de Michigan y que antes había estado en otra escuela, Luis Cruz Martínez. Y cuando estaba ahí vivía en la casa de su mamá. No recordaba haber vivido en otra parte. Relató su grupo familiar, básicamente sus hermanos. Señaló que tenía un hermano que se llamaba Ignacio, una hermana que se llamaba Michelle y otro hermano más. Señaló básicamente que su hermano Ignacio vivía con su hermana Michelle. Se le preguntó, ¿te acuerdas dónde vivías cuando tenías 10 años? Señala, en el hogar, el Galvarino. ¿Te acuerdas cuánto tiempo estuviste ahí? El menor señala, 3 años. ¿Recuerdas en qué lugares dormías? ¿Te acuerdas cómo se llamaba la casa? Y él señala, la casa estaba en la casa de los medianos, en la casa 2.1, que la casa más grande, la de 3.2, dice, y le preguntan, ¿tú estuviste en las dos casas? Y él señala que sí. Relata la edad de cada una de las casas, que una casa entre los 9 y los 12 y la otra entre los 12 y los 14. Le preguntan por dónde están las casas del Galvarino, señala al fondo. Contó al tribunal este menor lo que hacía en su día, que hacían talleres. Se acordaba incluso de un tío que hacía un taller de música, don Luis Reyes señaló. ¿Qué otros talleres hacían? Señaló que hacía talleres de lectura con un tío que se llamaba Juan, que hacían arte y no se acordaba con quién. ¿Jugaban en el CREAT? Sí, señala, a la pelota. ¿Te acuerdas dónde jugaban? En la pared del fondo del hogar, en una cancha, señala. Cuando jugaban a la pelota, le preguntan, ¿había un tío que los cuidara? ¿Te acuerdas de algunos, de su nombre? Y señala Loreto Borges y Loreto Salazar. Le preguntan si se acuerda otro tío, dijo que no. ¿Entre quiénes jugaban a la pelota? Entre los niños medianos y grandes. En estos 3 años que estuviste en Galvarino, ¿cómo lo pasaste? Mal, señala. ¿Por qué? Porque en el hogar les pegaban. ¿Quién les pegaba? Los tíos. ¿Cómo les pegaban? Nos envolvían en frazada y nos mojaban con agua helada. Nos encerraban en las piezas. ¿Algo más? No. ¿Te acuerdas qué tíos hacían esto? No. ¿Te acuerdas de qué casa eran los tíos que hacían esto? De la casa más grande, señala. Cuando pasaban estas cosas, ¿tú le contabas a alguien de estas cosas? A su mamá, señala. Aparte de tu mamá, ¿contabas a alguien más? A mi papá, señala. ¿De adentro del Galvarino le contabas a alguien? No. Eran solo tíos o varones o tías mujeres los que hacían esto. Señala a veces hombres y a veces mujeres. Los que te hicieron pasarlo mal, señala la fiscal en el Galvarino, ¿eran hombres y mujeres? ¿Eran muchos o pocos? Y señala, no había muchos tíos. Los tíos y tías que hacían esto, ¿qué función desempeñaban en el Galvarino? Pregunta la fiscal y el menor contesta, no me acuerdo. Christopher
esto que pasaba, ¿cuándo se lo contabas a tu papá y a tu mamá? ¿Cuándo lo hacías? Y señalan cuando iban a visita. ¿Tu papá o mamá hacían algo con lo que tú les contabas? Y el menor respondió, se molestaban y fueron a hablar con el director. ¿Qué pasaba después? ¿No sabes? ¿O no pasaba nada? No sé. ¿Quieres decir algo más por lo que pasaste en el Galvarino? No. Magistrado, en este caso, a pesar que el menor vino al tribunal, no hubo relato respecto del hecho acusado. ¿Qué más declara? Testigo supuestamente presencial, don Sebastián Pérez Almuna, alumno en práctica, quien declara señalando una situación que habría acontecido en el patio, claramente a la luz de la prueba, magnifica los hechos. Señala que el educador prácticamente agarró a golpes de puño al menor y que él habría hecho esta denuncia en su informe de práctica. Magistrado, este testigo, don Sebastián Pérez Almuna, yerra, consciente o inconscientemente, magnifica los hechos. De hecho, según pudimos escuchar el alegato de una de las defensas, este testigo señaló y aseguró aquí en juicio, de hecho, a las preguntas de los acusadores, que doña Mónica Monge se encontraba en el lugar en circunstancias que está fehacientemente acreditado que ella no volvió al centro luego del hecho de la niña Lisette. Por lo tanto, es un testigo que creemos que su relato carece de credibilidad por cuanto no es preciso. En este caso, ya me hemos hecho dos respecto de don Luis Cerda. A pesar de lo que dijo don Sebastián Pérez Almuna, tampoco hay un informe de lesiones. Tampoco hay una pericia de credibilidad de relato. De hecho, ni siquiera hay relato en el juicio. El tribunal pudo ver a este niño, la envergadura física que tenía, lo tímido y lo sensible que era. Tal como lo describió don Luis Cerda. Don Luis Cerda en ambos casos declaró durante la investigación y declaró acá en el tribunal. Relató cómo fueron los incidentes, relató cómo eran los niños, relató tal y cual habían sucedido los hechos. Señoría, yo quiero ir aquí al tema de relevancia que hablé antes. Respecto de este caso, fue tan poco relevante el hecho para el niño que ni siquiera se acordó que había ocurrido. Se recordó de otras situaciones, pero no de esta. Volvamos ahora, magistrado, a analizar los requisitos del delito de apremio, tal como habíamos señalado antes. Respecto a la privación de libertad, valga señalar lo que se dijo antes. Ciertamente, por los elementos fácticos y normativos, no se cumpliría con este requisito. En segundo lugar, calidad de funcionario público, ¿ya? Y como dijimos, para que se configure, se debe aprovechar del cargo para. Del hecho número 1 de don Luis Cerda, él señala que intenta tomarlo y que por un hecho fortuito el niño cae. El hecho número 2, él señala y contó cómo había sido que le pega estos golpes cortitos que señala.
¿existe en este caso la entidad suficiente en estos dos casos? La gravedad que exige en este caso la doctrina en cuanto a que el dolor o sufrimiento sea grave, ya sea físico o mental, para castigarlo a título de apremios ilegítimos. Ciertamente el hecho 1 fue tan poca la entidad, tan poca la gravedad, que ni siquiera dejó una marca física y que ni siquiera se acreditó en este juicio. Y respecto del hecho 2, más aún, no se acreditó la entidad, no se acreditó la existencia de algún tipo de lesión, ni tampoco la gravedad, porque fue tan poco trascendente, de tan poca entidad o gravedad, que el menor ni siquiera se recuerda. Por lo tanto, creemos que en estos dos casos respecto de don Luis Cerda debe ser absuelto por el delito de apremios ilegítimos. Ahora bien, el tribunal llamó a recalificar respecto del cuasi delito de lesiones en todos los casos. En estos dos casos, respecto de don Luis Cerda, no se han acreditado lesiones. Ahora, si el tribunal diera por acreditada algún tipo de lesión en estos dos casos, y podríamos decir que estas acciones de don Luis Cerda habrían provocado algún tipo de lesión leve, no constatada en estos menores, producto del hecho número 1, haber pasado a llevar a este menor y que este menor se cayó sin dolo, sin ánimo de coaccionarlo, sin ánimo de apremiarlo, simplemente por negligencia, y en el hecho número 2, por haber hecho esto, como él señaló, sin ninguna intención, pero de todas maneras castigándolo a tipo de culpa. Los delitos culposos en general se castigan las lesiones culposas desde las lesiones culposas en categoría de menos grave y no de lesiones leves, que es una falta y que por lo tanto es impune, no es punible. Por lo tanto, respecto del cuasi delito de lesiones leves, respecto de don Luis Cerda, tampoco corresponde condenar y por ello también pedimos la absolución. En definitiva, señoría, respecto de Luis Cerda, como señalé, pedimos la absolución de todos y cada uno de los cargos de todos los persecutores por las razones antes señaladas. Ahora voy a pedir, magistrado, 5 minutos para empezar con Juana Rueda. Ya, 10, para separarnos, Juana. Ya. Entonces 15 minutos, a las 2 volvemos. Ya. O sea, Juana Rueda, es normal. Aquí con normalidad. Magistrada, queríamos aprovechar de preguntarle con el Consejo ¿cuánto tiempo tienen pensado por interviniente para réplica? Porque son hartas las réplicas. Magistrado, por favor, no. La verdad. ¿Mediodía? No. 2 horas. Estamos en una discusión entre las juezas.
va ganando el plazo máximo, máximo de 45 minutos a 1 hora. De más. Ya, no, yo por lo menos lo tengo pensado. Tal como la señora Stubin hizo su alegato en 1 hora, réplica máximo 1 hora y con cronómetro. Y eso porque los he defendido, porque si no habría sido media hora. Para que se preparen porque no vamos a pasar de ese plazo. Porque tenemos que incluir las recalificaciones. ¿Las qué? Recalificaciones. Claro, porque usted la dejó para la réplica. Entonces, pero vamos a... mire, íbamos en media hora, ya les estoy consiguiendo una, pero máximo, máximo. Magistrado, disculpe, era por organizarnos un poco, aprovechando que todavía no iban llegando nuestros defendidos. Las últimas palabras, ¿cuándo? Es que como tiene que viajar el señor Arrué, estábamos pensando eso, más o menos, ¿cuándo serían las últimas palabras para que esté aquí? Porque yo mañana... Pero la última palabra las puede hacer por Zoom. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya, perfecto. Ya. Bueno, a venir. Las últimas palabras van a ser 10 minutos. Sí, me imagino. Cada uno, no más, no más. Entonces, nuestra idea original es dar veredicto el viernes 19. ¿Mm? Eso es lo que queremos. Últimas palabras el jueves, que puede ser por Zoom. En el caso de él. O en el caso de todos, pues si no Ya, perfecto. Sí, es eso queríamos. necesario. Y réplicas. No sé si usted termina mañana y si no termina un poquito el lunes termina y empezamos las réplicas de inmediato. La verdad es que tenemos la embarrada en el tribunal con los jueces. Hoy día tuvimos que nosotras mismas llegar corriendo para tomar otro juicio porque se caían 2 juicios sin jueces. Entonces necesitamos terminar. Entonces, mire, ya se había caído un parricidio hace 2 meses y hoy día se hizo lo imposible para que no se volviera a caer porque está... Señora Fritz. No, lo voy a hacer. Yo voy a alegar mañana, o sea, hoy día mañana la señora Fritz, sí. Ah, Son como mañana va a alrededor de... llegar de la señora Fritz. Ujú, sí. Es que estoy pensando entonces a lo mejor el lunes termina Corbalán Sí. y parte la réplica del Ministerio Público. Dependiendo la hora, sí. Sí, porque el alegato de Connie debería ser unas 3 horas más o menos, entonces mañana terminaría, sí o sí. 3 horas, de 12 a 3. Sí, más o menos. O de Entonces 2 yo a pediría 2. pasar el lunes, magistrado. Lo estoy viendo. Entonces Sí. las réplicas ya no quedarían para el lunes, quedarían No. para el martes. No, yo... Pero en un día usted alcanza. Sí, sí. No, por eso, y las réplicas ya quedarían para el martes. Es que si terminamos el viernes tenemos que dar veredicto el sábado. No sé si ustedes quieren venir el sábado 20. Justo un día antes de las elecciones. No, donde Yo vamos soy a tener vocal, miles de yo soy problemas. vocal de nuevo. Soy vocal nuevamente. Es vocal y creo que la Corte Suprema... Hay que continuar.
espérese, para que esto quede cerrado. Mañana termina de alegar usted, don Pablo. Sí. Ya. Señora Corbalán, usted queda para el lunes. Sí. Ya. Para que no estemos como... Vamos, sigo. Que Ya, no- magistrado, y el lunes partiríamos a las 9. Sí. ¿Será posible entonces que a lo mejor la réplica del Ministerio Público sea el mismo lunes? Porque A ver, yo tengo estructurado mi alegato en 3 partes. En una, porque me he minuteado más o menos, voy a demorarme en el señor Campodónico como 40 minutos aproximadamente, en el señor Lefián también como 40 minutos aproximadamente, y el tema de la privación de libertad voy a hablar como 20 minutos. ¿Usted quiere que la réplica sea el lunes? es que para los efectos de poder ordenarnos bien, porque No, pues por eso yo le dije que la réplica era el martes. Se lo acabo de decir a la señora Gallardo. ya. Salvo que quiere el lunes, pero... pero... ¿Pues quieren empezar ella el lunes? No, para Magistrado. poder, claro, para saber si No, es que efectivamente... la señora Gallardo me acaba de Es que ella preguntar viaja, y yo le ella- dije que iba a ser el martes. Me parece que ella viaja de Sí, Portugal. magistrado, es por eso, porque yo viajo y yo hago la réplica, por eso hago la consulta, Por señoría. eso, pues Gracias, no, Sara. no. Sí, gracias. Señora Gallardo, si a usted le queda mejor el martes, hacemos el martes. Ya. Así terminamos y, Ya. y así acortan la réplica donde corresponde. Ya, y entre martes y miércoles hacemos réplica. Por último, un ratito en la mañana el juez y el juez igual si las últimas palabras no van a ser más de 10 minutos cada uno, se puede terminar el juez. Ya. Sigan después, don Pablo. Gracias, magistrado. Bueno, por último, me corresponde ver la causa de don Juan Arrué. Don Juan Arrué, señoría, es una persona mayor, casi 70 años al día de hoy, y quien al momento de los hechos se encontraba próximo a jubilar. Trabajó durante muchos años en el Sename. El día de hoy, como señalé al principio de las alegaciones, no se encuentra acá porque para él es difícil viajar, pero por su residencia en Valparaíso, pero va a estar acá el día del veredicto. Al momento de los hechos, es claro que don Juan, por la edad que tenía en ese momento, no tiene la fortaleza física de las personas más jóvenes. ¿Qué dice la acusación fiscal sobre don Juan? Se señala, el niño Nicolás, nacido el 8 de febrero de 2008, ingresó al Centro de Reparación Especializada de Administración Directa del Servicio Nacional de Menores, CREAD Galvarino, ubicado en calle Bascuñán Guerrero 910, Comuna de Santiago, el día 20 de enero de 2015, por resolución del Centro de Medidas Cautelares de los Tribunales de Familia de Santiago, en causa, se señala el número de causa, de la misma fecha. Se encontraba bajo la custodia permanente del Estado, privado de libertad, sin poder ejercer su libertad ambulatoria. En ese contexto, el día 4 de mayo del 2016, en horas de la tarde, en circunstancias que niños del CREAD Galvarino se encontraban al interior del comedor central del referido centro, el niño Nicolás BF, de 8 años de edad, se encontraba en el suelo de ese comedor. El acusado Juan Arrué Beltrán, ejerciendo su función pública de educador de trato directo, apremió ilegítimamente al niño, poniendo uno de sus pies sobre el pecho del niño, presionándolo fuerte y violentamente, con la planta del zapato que calzaba, y a consecuencia de lo cual el niño resultó con una lesión equimótica en el tórax anterior, lo que provocó llanto y dolor en la víctima. Lesiones menos graves atendidas las circunstancias del hecho. Señoría, al comienzo también de este juicio declaró don Juan. Qué duda cabe que don Juan se puso muy nervioso en su testimonio. Un momento, magistrado. Qué duda cabe que don Juan se puso muy nervioso en el tribunal al dar su testimonio y le costó mucho darlo. ¿Qué es lo que nos señala don Juan? Que estando básicamente en el comedor en la hora de almuerzo, ¿ya?, mientras llevaba una bandeja con alimentos, el menor que se encontraba en el piso, ¿ya?, en una pataleta de descompensación, este menor lanza una patada y don Juan, ¿qué es lo que hace? Amortigua con el pie y corre para el lado el menor con su pie y sigue su camino.
Señaló además que días atrás el menor había tenido peleas con otros menores, lo que podría explicar la lesión que tenía el menor. ¿Qué es lo que nos dice, en este caso, el menor? Bueno, en este caso no hubo declaración. ¿Qué otra prueba presenta el ente persecutor? Una foto con una lesión y un dato de atención de urgencia que dan cuenta que el menor a esa fecha sí tenía una lesión. En cuanto a la testimonial, declaró la doctora doña Patricia Maldonado, quien era una médico que trabajaba en el hospital y al cual examina al menor el día 5 de mayo, del año 2016, y señala que efectivamente este menor tiene una lesión en el tórax, compatible con el relato que señalan. Señala que a este menor lo lleva al centro hospitalario una mujer del centro, ¿ya? No se acuerda el nombre, señala solamente es una mujer, y que las lesiones habrían sido compatibles con un zapato. Luego, repreguntado por la defensa, señala que estas lesiones, que son lesiones por fricción con un objeto duro, y que sería una lesión reciente y que se notaba. Eso es básicamente lo que señaló doña Patricia Maldonado, quien examina al menor y a que también se le exhibió el dato de atención de urgencia por parte del ente persecutor. El Ministerio Público en este caso también presentó una testigo presencial, supuestamente del hecho, y que habría visto todo, una manipuladora de alimentos, doña Marianela Alvial. Esta testigo señaló cómo ejercía su labor en el CREAD, específicamente en la cocina del comedor del CREAD, señaló cómo trabajaba y cuál era la dinámica de cuando ellos entregaban almuerzo a los niños. Señaló que su función generalmente se realizaba al interior de la cocina y que por turno, según ellos se turnaban, ella salía a entregar las bandejas que eran tomadas por los educadores de trato directo, quienes las llevaban a las mesas para que los menores pudieran recibir su alimentación. ¿Qué nos dice además doña Marianela? Como señalé, que no tenía mucho contacto con los niños por su labor propia, de trabajar dentro de la cocina y luego sacar la bandeja. ¿Qué más nos dice? Nos habló de las contenciones esta testigo y señaló que era normal que los educadores de trato directo se subieran sobre los niños. Señaló que los niños eran reducidos en las contenciones indistintamente boca abajo o boca arriba. Que los educadores cuando se subían sobre los menores para reducirlos, abro comillas, montaban a caballo, subiéndose en la parte baja de la espalda de los menores. Respecto de este hecho en particular, nos señala que el tío iba con bandejas y que habría pegado una patada al menor que estaba de espaldas en el suelo mientras era sujetado por la tía Erika. Por la tía Erika. Ahí sí, Ahí. la tía Erika. Señala que ella gritó en ese momento y que habría gritado que el tío le habría pegado al niño. Pero a pesar de estos gritos y que había más gente en este comedor, niños y educadores de trato directo, específicamente nadie había hecho nada. Luego ella en su relato señala que ella lo que vio o interpretó fue el movimiento del tío con el niño en el suelo, que cuando baja de la zona donde entrega las bandejas, ve que la tía Erika tenía tomado al niño. Luego, repreguntada por la defensa, señala que estaban las mesas puestas ese día. Señala que había más personas entre medio,
y señala que entre lo que ella ve estaban las mesas y el tío estaba detrás. Además reconoce que no sabe en qué parte del cuerpo golpearon al niño. De lo cual podemos concluir que, de acuerdo a las fotografías presentadas durante el juicio y que claramente demuestran la disposición de cómo estaba ese comedor, ella trabajaba en la cocina, tocaba entregar las bandejas. Ella señaló que había un mesón, hizo un símil del estrado de sus señorías, que en ese lugar los educadores de trato directo retiraban las bandejas y las llevaban a las mesas. La mesa estaba a corta distancia, pero ella señaló, y según la fotografía, eran mesas largas. Y según su relato, la acción ella la ve detrás de las mesas. O sea, hagamos un símil. Doña Marianela Alvear está donde están actualmente las magistrados, donde están en el estrado. Luego hay una mesa y ella ve esto. Obviamente son mesas de colegio, son mesas que no tienen patas abajo, y que don Juan con la bandeja iba pasando detrás de estas mesas. Esa es la visual que ella tenía. Más lejos, más cerca, esa es la visual que ella tenía, y ella señala que no ve el golpe, sino que ella interpreta el movimiento. Y que, como señalé, no sabe en qué parte del cuerpo golpearon al niño. Por tanto, ella realiza solamente una interpretación de los hechos. Y esta interpretación creemos que es totalmente errada. Ello explicaría por qué cuando ella grita "el tío le pegó a un menor", que el niño fue golpeado, nadie reacciona. El Ministerio Público también presenta en esta causa la declaración de la psicóloga doña Isabel Sea, quien declaró, recordemos, ante el cónsul en Estados Unidos, en Houston. ¿Qué es lo que señala ella? Señala que ella, apenas se entera de lo que decía el niño, lo habría revisado y lo habría llevado a enfermería. Que ante la negativa o pasividad de la enfermera, lo lleva al servicio de urgencia para constatar lesiones. ¿Qué más declara? La psicóloga, la enfermera del centro. Testigo que no fue presentada por el ente persecutor y que debió ser presentada por la defensa. ¿Qué es lo que señala esta enfermera? Señala que... aquí tengo el nombre. Lorena Miranda se llama la testigo, se me había olvidado, no encontré el nombre. ¿Qué es lo que señala ella? Que en un día, no sabe la fecha, habría llegado doña Isabel Sea, psicóloga, y esta persona habría llegado muy alterada, pidiendo que revisaran al niño Nicolás, que habría tomado al niño, le habría levantado la polera y le habría dicho que vea esa marca de zapato que el niño tiene. ¿Qué es lo que señala doña Lorena? Que la herida que tenía el niño era una herida eritematosa que el niño se había raspado con algo días antes. Doña Isabel, señala doña Lorena que doña Isabel se enoja y se lleva al menor al servicio de urgencia, que habría constatado algo similar a lo que vio ella. Señala que en la enfermería el menor nunca habría dicho nada, que el menor estaba perplejo por la actitud de la psicóloga. Luego de eso señala que ella recién se enteró que el tío Juan Arrué lo estaban acusando de golpear a este menor. Esta testigo, doña Lorena Miranda, también señaló que la marca que tenía el niño era de días antes. Señaló que el niño le había dicho a ella, cuando ella lo revisó días antes, me resbalé del camarote. Y según el menor, eso era lo que tenía. También señaló a esta testigo que este menor
Nicolás era un menor complejo, que era normal que este menor acusara a los adultos de haberlos golpeado. De hecho, generalmente o en varias ocasiones acusaba a sus abuelos y también amenazaba a los jugadores de trato directo con acusar que lo golpeaban y se comenzaba a pegar solo. Señala que cuando lo atendió, no recuerda la fecha, días antes, debería haber dejado constancia en el libro de enfermería. Esta defensa introdujo el libro de enfermería como prueba documental número 5 de la defensa específicamente, y dicho libro señala, en fecha 4 de mayo del 2016, Nicolás B., voy a omitir el apellido, rasmilladura en pecho, limpia con hipogloss. Rasmilladura en pecho, limpia con hipogloss. La defensa presentó, como prueba también, la declaración de la testigo Erika Lagos, quien señala, en definitiva, que ese día, y que es básicamente la tía que estaba sujetando al menor que estaba descompensado, ella, ¿qué es lo que señala? Que ese día el menor estaba cursando una descompensación, que ella lo estaba sujetando en el suelo, y que cuando el tío Juan iba pasando, el menor habría lanzado una patada al tío Juan, que iba con bandejas de comida, y quien habría amortiguado el golpe y habría seguido su marcha. Sí. Al igual que el tío Juan, señala lo que ella apreció, lo que ella vio, estando con el menor y estando al lado del tío Juan. El tío Juan, tal como señala él y como señala doña Erika, no golpea al menor. Sabemos, señoría, por la prueba documental presentada al final de este juicio oral, que este era un menor, un niño complejo, un niño que debía ser medicado, un niño que tenía descompensaciones frecuentes. Sabemos también, por la misma prueba documental y por la testimonial, lo que recién señalé, que este menor era frecuente que amenazara con acusar que lo habían golpeado. Por lo tanto, en base a la prueba presentada, y hago hincapié en las fechas, porque la psicóloga, doña Isabel Sea, lleva al menor a la constatación de acciones el día 5 de mayo. Y la enfermera dice haber atendido al menor antes. Don Juan señala no haberlo golpeado y doña Erika dice que no lo habría golpeado. Con la prueba presentada, sabemos que el menor sí, ciertamente en esa fecha tenía una lesión, pero ¿podemos acreditar con esta prueba la autoría de las lesiones? ¿Existe certeza, más allá de toda duda razonable, si la lesión corresponde a la conducta de don Juan o corresponde a una lesión accidental del niño o una lesión de juego del niño? También podría corresponder, como dijo la enfermera que había señalado al menor, que se había rasmillado con un camarote. Don Juan señaló que él no le dio mayor importancia al hecho. ¿Qué podría haber hecho don Juan? Una persona de 65 años que va con alimentos para menores, con una bandeja en las manos, con alimentos, probablemente calientes. Y al pasar por el lado, un menor le lanza un golpe, con la intención que sea, a propósito, por error, porque estaba cursando una descompensación. ¿Qué es lo que hace cualquier persona como reflejo?
trata de evitar caer. Eso fue lo que hizo don Juan. Y luego siguió caminando. Si hubiese caído, tal vez, ahí sí se habría lesionado el menor, tal vez con los alimentos calientes. Creemos que no existe certeza que la lesión la produjo don Juan y por ello creemos que se debe absolver. Ahora, señorías, si se estima que la lesión la realizó el imputado en ese momento, tal como señala la manipuladora de alimentos, debemos entrar a analizar nuevamente los requisitos del delito los requisitos del delito. En este caso, en primer lugar, y tal como he dicho en los elementos anteriores, no se acreditó aquí la privación de libertad, tanto por elementos fácticos como normativos. Tampoco, dijimos que don Juan sí es funcionario público, pero tampoco un mayor aprovechamiento de su cargo para dañar al menor. ¿Qué aprovechamiento va a ir? Ni siquiera él iba caminando, él iba pasando en otra actividad cuando a él le lanzan esta patada. Como señalé anteriormente, según Matus, Ramírez y Politov, la conducta necesita ser una conducta grave y también se necesita copulativamente un elemento intencional, ¿ya? Como elemento subjetivo del tipo. O sea, realizar esta lesión para castigar por un acto que ha cometido o se sospeche que ha cometido, para intimidarlo o coaccionarlo, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Aún si estimamos que todos los requisitos se cumplen, aún si estimamos que el menor está privado de libertad, si estimamos que don Juan, incluso que creemos que no está acreditado, golpea intencionalmente al menor, creemos que no se da el elemento subjetivo del tipo del delito por el cual se está acusando. Por ello, creemos que en caso de no acoger la petición de absolución de la defensa por el delito de apremio ilegítimo, solamente se podría condenar por un delito de lesión, por una falta de lesiones leves. Porque, por último, si estimamos que la conducta es culposa, como señalé anteriormente, y respecto de la causa de don Luis Cerda, el cuasi delito de lesiones leves es un delito es una figura no punible de nuestra legislación y también se debería absolver a don Juan. Por último, señoría, para cerrar respecto de estos dos casos, don Luis Cerda, al declarar acá en el tribunal, señaló cuánto le gustaba trabajar con niños. Señaló su historia de vida. Señaló que su vida sin duda no ha sido fácil, que es una persona altamente resiliente, sabe tocar muchos instrumentos y él quiere entregar esos conocimientos a los niños. Él por ningún motivo querría golpear o dañar a los niños. Lo mismo que don Juan Arrué. Don Juan Arrué señaló lo que él tuvo que vivir fruto de una situación política del país con estos simulacros de fusilamiento, según señaló. Claramente, señoría, las conductas imputadas no están acreditadas, no corresponden a premios ilegítimos y por ello solicitamos que se absuelva a mis representados de estos cargos. ¿Eso es todo, don Pablo, por Sí, estos maestra. casos? Sí, Ya, entonces mañana alegaría por la señora Fritz. sí, Ya. y eso termino. Entonces mañana también a las 12. ¿Mm? Mañana también a las Sí. 12. ¿Mm? Sí. Empezamos a las 12. Señoría,
Quisiera hacerle una consulta y que le consultara derechamente a doña Tiare Ollarse. Lo que pasa es que ella tiene mañana un asunto de vacunación con el menor y parece que coincide justo con esta hora. Y como mañana justo don Pablo va a hablar del caso que ella le empece, que es el hecho 1, entonces no sé casi ella se puede conectar a la misma hora sin cámara y ustedes autorizan o requieren ustedes de Señor, una forma de poder. no hay ningún problema. Señora Ollarse, ¿se puede conectar sin cámara? Muchísimas gracias, agradezco. No hay ningún problema con eso. Ujú. Ya, Gracias. pues. Entonces, con esto ponemos término a la audiencia por el día de hoy y seguimos mañana a las 12 horas. Muchas gracias a todos. ¿Qué, señora fiscal? Yo no vengo mañana, Ya. pero por Zoom van a estar los colegas. Ya, no se preocupe. Sí, lo importante es un representante. Ujú. Ya, pues, con eso ponemos término a la audiencia.